Imagina el vacío opresor de las dudas que te consumen todos los días, contrastando con la libertad inquebrantable de quien, como Bruce Lee, domina la indiferencia como un escudo. Olvida las inseguridades que te atan. Ese rasgo poderoso no, es frialdad. Es la llama que libera tu esencia y construye una confianza que resiste cualquier tormenta. Ahora, prepárate para desvelar este secreto y transformarlo en tu arma personal de empoderamiento. Empecemos. La ilusión de la confianza. ¿Por qué? Lo que crees sobre ser fuerte está equivocado. Imaginen esta escena. Están en una reunión, tal vez en el trabajo, en un evento social o incluso en una conversación familiar. Hay alguien allí que irradia lo que la mayoría de la gente llamaría confianza. Habla con voz alta, tiene una postura dominante, interrumpe si es necesario y parece tener una respuesta rápida para todo, especialmente si siente que lo desafían. Es la persona que parece siempre tener razón. Ahora, visualicen el momento en que esta persona comete un error público, algo innegable, algo que todos presencian y que pone en evidencia su equivocación. La expectativa natural, basada en todo lo que nos han enseñado sobre la confianza, es que reaccionará, que se defenderá con uñas y dientes, que buscará excusas, que atacará a quien lo señale, que hará lo que sea para proteger esa fachada de infalibilidad. Esperamos una batalla de egos, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Ante la evidencia innegable de su error, esta persona, la supuestamente más segura de la sala, simplemente sonrió. Fue una sonrisa genuina, no forzada. Y con una calma sorprendente, dijo algo que desarmó a todos. Saben, puede que tengan razón. Esa frase, esa simple e inesperada reacción, rompió por completo el molde de lo que creíamos saber sobre ser una persona fuerte o confiada. Nos dimos cuenta en ese instante de que todo lo que asociábamos con la confianza, la necesidad de dominar, de estar siempre en lo cierto, de proyectar una imagen de poder inquebrantable, era, en realidad, una confusión, una ilusión. Y esta no es solo una anécdota aislada. La investigación en psicología y comportamiento humano ha estado revelando esto desde hace tiempo. Estudios como los que exploran el lenguaje corporal o el comportamiento de ejecutivos de alto rendimiento muestran una y otra vez que los signos externos de dominancia, la necesidad de parecer confiado a toda costa, a menudo están intrínsecamente ligados a una profunda inseguridad interna. Las personas que más necesitan demostrar su confianza son, paradójicamente, las que menos la poseen. Piensen en ello. La cultura popular, las películas, incluso la educación que recibimos, a menudo nos enseñan que la fuerza es sinónimo de agresividad, de no mostrar vulnerabilidad, de tener todas las respuestas y de nunca dar un paso atrás. Nos dicen que debemos actuar con confianza, que debemos proyectar una imagen de seguridad. Pero esta constante necesidad de performance, de mantener una fachada, consume una cantidad brutal de energía mental y emocional. Nos atrapa en un ciclo agotador donde nuestra valía parece depender de la aprobación externa y de nuestra capacidad para mantener la ilusión. La tensión aumenta cuando nos damos cuenta de que esta búsqueda de una confianza performática nos aleja de la verdadera fuerza. Nos volvemos rígidos, incapaces de adaptarnos, aterrorizados ante la posibilidad de ser descubiertos como no lo suficientemente buenos. Nos cerramos a aprender, porque aprender implica admitir que no lo sabíamos. Todo. Nos volvemos defensivos ante la crítica, porque la crítica amenaza la ilusión que tanto nos esforzamos por mantener. El clímax de esta revelación es perturbador. Todo aquello que hemos sido condicionados a asociar con personas seguras, la postura imponente, el tono de voz autoritario, la necesidad imperiosa de tener la última palabra o de estar siempre en lo correcto, no son en absoluto indicadores de confianza real. Son de hecho señales de inseguridad disfrazada, mecanismos de defensa desesperados para proteger un ego frágil. La verdadera confianza no necesita gritar para ser escuchada, no necesita pisotear a otros para sentirse grande, no necesita anunciarse. Simplemente es. La resolución, la transformación que surge de esta comprensión es liberadora. La confianza real no es una armadura que te pones para enfrentar el mundo. No es una actuación que debes mantener sin fallar. La confianza real es una estabilidad interna. Es saber quién eres, aceptar tus fortalezas y tus debilidades, y estar cómodo con ambas. Cuando no necesitas probarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo, cuando dejas de esforzarte por parecer confiado, te vuelves libre. Libre para ser genuino, libre para admitir que no sabes, libre para cambiar de opinión, libre para ser vulnerable.
Y es precisamente esa libertad, esa autenticidad sin necesidad de validación externa, lo que te hace verdaderamente inabalable. La fuerza real reside en esa calma interna, esa aceptación serena de la realidad, sin la necesidad de controlarla o manipularla para que se ajuste a tu ego. Pero ¿qué sucede cuando esta calma interna, esta fuerza silenciosa, se enfrenta directamente al desafío externo? ¿Qué pasa cuando alguien te critica, te ataca verbalmente o intenta socavar lo que crees o lo que haces? Si la verdadera confianza no necesita defenderse, ¿cómo reaccionas ante el juicio ajeno sin dejar que tu ego tome el control? ¿Cómo mantienes esa estabilidad interna frente a la adversidad? El poder inesperado de no defenderse. ¿Cómo reaccionar a la crítica como un dragón, sin dejar que el ego te domine? En nuestro último encuentro exploramos la sorprendente verdad sobre la confianza real, que no es una armadura ruidosa ni una fachada de infalibilidad, sino una calma interna. Y dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué sucede cuando esa calma interna, esa fuerza silenciosa, se enfrenta directamente al desafío externo? ¿Cómo reacciona una persona verdaderamente inabalable ante la crítica, el juicio o incluso la humillación pública? La respuesta instintiva, la que la mayoría de nosotros siente en lo más profundo de nuestras entrañas, es la defensa. Cuando nos sentimos atacados, ya sea verbalmente o a través de una crítica a nuestro trabajo o a nuestra persona, nuestro ego se siente amenazado. Es una respuesta casi automática, cableada en nuestro cerebro más primitivo, en la amígdala, la famosa respuesta de lucha o huida. Queremos defendernos, justificar nuestras acciones, señalar el error en el otro o simplemente cerrar filas y protegernos del dolor que la crítica puede infligir. Esta reacción defensiva, aunque común, revela una profunda inseguridad. Demuestra que nuestra autoestima está en ese momento atada a la aprobación externa, a la necesidad de estar en lo correcto o de parecer perfectos. Y esa dependencia nos hace vulnerables. Piensen en una situación de alta presión. Imaginen una conferencia importante, con miles de personas observando, o una reunión crucial donde se toman decisiones significativas. En uno de estos escenarios, una figura pública de gran relevancia, alguien a quien muchos considerarían el epítome del éxito y la confianza, fue cuestionada de forma directa y punzante sobre un aspecto sensible de su trabajo. La tensión en la sala era palpable. El público contuvo la respiración esperando la respuesta. La expectativa general era clara. Verían una defensa enérgica, una refutación firme, quizás incluso un contraataque sutil. Después de todo, así es como se supone que reacciona alguien fuerte cuando es desafiado, ¿verdad? Pero lo que sucedió fue completamente inesperado y para muchos desconcertante. La persona en cuestión era Melinda Gates, y ante la crítica pública, en lugar de lanzar una defensa inmediata o mostrar signos de enojo, hizo algo radicalmente diferente. Hizo una pausa breve, pero que pareció eterna en el tenso silencio. Respiró. Y luego, con una calma que desarmó a todos y una genuina expresión de curiosidad en su rostro, respondió con una pregunta. ¿Qué experiencia específica te lleva a esa conclusión? Esa simple pregunta, esa elección consciente de no defenderse de inmediato, de no permitir que el ego herido tomara el control, fue un acto de inmensa fuerza. No fue debilidad, fue maestría. Fue la mente integrativa, el córtex prefrontal, tomando las riendas en lugar de la amígdala reactiva. Fue la demostración de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de levantar un escudo impenetrable o de lanzar fuego como un dragón enfurecido, sino en la capacidad de permanecer abierto, curioso y sereno incluso bajo ataque. Es la fuerza de un dragón que no necesita probar su poder rugiendo, porque sabe exactamente quién es. La resolución de adoptar esta postura es profundamente transformadora. Cuando tu autoestima no depende de estar siempre en lo correcto, cuando la crítica externa no amenaza tu núcleo interno de valía, te liberas. Te vuelves capaz de procesar el feedback, por doloroso que sea, de una manera clara y objetiva. Puedes escuchar realmente lo que el otro tiene que decir, separar el grano de la paja y, lo más importante, considerar la posibilidad de que tal vez la otra persona tenga razón, al menos en parte. Esta flexibilidad mental, esta ausencia de la necesidad compulsiva de defenderse, no es rendición. Es la marca de la confianza real y de una fuerza interior inquebrantable. Es la capacidad de ser como el agua, adaptándose a cualquier recipiente, fluyendo alrededor de los obstáculos en lugar de chocar rígidamente contra ellos. Pero, ¿de dónde proviene esta capacidad de no reaccionar, de mantener la calma y la curiosidad frente a la crítica?
¿Cómo se construye esa base interna que te permite estar tan seguro de ti mismo que no necesitas defender tu posición a capa y espada? Existe un secreto, un principio fundamental que ancla esta fuerza inabalable en lo más profundo de tu ser. ¿Dónde reside tu verdadera fuerza inquebrantable? El secreto del locus de control interno, la filosofía estoica de Bruce Lee. Hemos hablado de la ilusión de la confianza que grita y de cómo la verdadera fuerza se manifiesta en la calma inesperada, de no necesitar defenderse. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué algunas personas parecen poseer esa calma innata, esa capacidad de mantenerse firmes bajo presión, de recuperarse rápidamente de los reveses y de aprender de sus errores, mientras que otras se desmoronan ante el menor desafío, sintiéndose a merced de las circunstancias? ¿Por qué algunos navegan la vida con una resiliencia asombrosa, mientras otros se sienten atrapados en ciclos de impotencia y autosabotaje? La respuesta a menudo reside en algo que la psicología ha estudiado a fondo, pero que las filosofías antiguas ya comprendían: el concepto de locus de control. El problema es que la gran mayoría de las personas viven con lo que se conoce como un locus de control externo. Esto significa que en lo más profundo de su ser creen que sus vidas, sus éxitos, sus fracasos y su felicidad están determinados principalmente por factores fuera de sí mismos. Creen en la suerte, en el destino, en las acciones de otras personas, en las circunstancias económicas, en el sistema. Se ven a sí mismos como peones en un tablero gigantesco, impotentes para influir realmente en el resultado. Esta creencia, aunque a menudo inconsciente, genera una sensación constante de vulnerabilidad, frustración y sí debilidad. Cuando crees que no tienes control, te conviertes en una víctima de la vida. La tensión aumenta cuando descubrimos que esta creencia no solo te hace sentir impotente, sino que también predice tu comportamiento y tus resultados. El psicólogo Julian Rother fue pionero en el estudio del locus de control, y sus investigaciones, junto con innumerables estudios posteriores, han demostrado consistentemente que las personas con un locus de control interno tienden a ser más exitosas, más resilientes, más proactivas y, crucialmente, a experimentar una confianza más genuina y estable. ¿Por qué? Porque creen que sus resultados dependen, en gran medida, de sus propias acciones, esfuerzos y decisiones. No culpan al mundo. Cuando las cosas van mal, buscan qué pueden hacer diferente la próxima vez. No esperan a que la suerte llame a su puerta, crean sus propias oportunidades. Esta idea no es nueva. Hace miles de años, filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio enseñaban un principio fundamental. No controlamos los eventos externos que nos suceden, pero sí controlamos nuestros juicios sobre esos eventos y nuestras reacciones a ellos. Esta es la esencia del locus de control interno aplicado a la vida. Es la sabiduría que subyace en la filosofía de Bruce Lee en su famosa frase "Be like water". El agua no lucha contra el obstáculo, se adapta, fluye alrededor, encuentra el camino. No es rígida, no intenta controlar la forma del río o de la roca. Controla su propia forma y movimiento en respuesta a ellos. El clímax de esta comprensión llega cuando internalizas esta verdad fundamental. En cualquier situación, por incontrolable que parezca, siempre tienes elección. Tienes la elección de cómo interpretar lo que sucede. Tienes la elección de cómo responder emocionalmente. Tienes la elección de qué acción tomar o no tomar. Esta comprensión libera una cantidad asombrosa de energía mental y emocional que antes desperdiciabas intentando controlar lo incontrolable, preocupándote por lo que otros piensan o buscando constantemente la aprobación externa para sentirte válido. Te das cuenta de que tu poder no reside en manipular el mundo exterior, sino en dominar tu mundo interior. Te vuelves, en el sentido de Nassim Taleb, antifrágil. No solo resistes el estrés y el caos, sino que te fortaleces a través de ellos, porque cada desafío es una oportunidad para practicar tu control interno. La resolución, la transformación, que se deriva de cultivar un locus de control interno, es la fuente de esa fuerza inquebrantable que admiramos. Cuando tu poder reside en tu capacidad de elegir tu respuesta, de alinear tus acciones con tus valores independientemente de las circunstancias, dejas de reaccionar defensivamente ante la crítica, porque tu valía no está en juego. Dejas de buscar validación externa, porque tu validación proviene de dentro. Desarrollas un sistema interno de guía y aprobación que no puede ser arrebatado por la opinión ajena o por los golpes del destino. Esta es la verdadera fortaleza. Una estabilidad interna que no depende de que el mundo exterior se comporte como tú quieres, sino de tu capacidad para responder a él con sabiduría y propósito. Pero, ¿qué sucede cuando esa sabiduría y propósito
¿Te llevan por un camino que choca con las expectativas de los demás? ¿Qué ocurre cuando, armado con tu locus de control interno, te das cuenta de que te has equivocado? En un mundo que a menudo castiga el error y glorifica la infalibilidad, es posible encontrar fuerza e incluso poder en la simple y humilde acción de admitir que no tenías razón. La valentía de estar equivocado. ¿Por qué admitir fallas es el superpoder que nadie te enseñó? Hemos explorado la fuerza silenciosa que reside en un locus de control interno, esa convicción de que, aunque no controlemos los eventos externos, sí controlamos nuestra respuesta a ellos. Esta es la base de una resiliencia inquebrantable. Pero, ¿qué sucede cuando esa respuesta interna te lleva a una conclusión incómoda? ¿Qué pasa cuando, a pesar de tu control interno y tu calma, te das cuenta de que simplemente te has equivocado? Vivimos en una cultura que desde pequeños nos condiciona a creer que cometer errores es algo negativo, algo que debe ocultarse o evitarse a toda costa. Nos enseñan que las personas fuertes, los líderes, aquellos que tienen éxito, siempre saben el camino, siempre tienen la respuesta correcta. Admitir un error se siente como una debilidad, una mancha en nuestra reputación, una confirmación de nuestros miedos más profundos sobre nuestra propia insuficiencia o mediocridad. Este miedo al fracaso nos paraliza, nos impide asumir riesgos calculados y nos encierra en una jaula de autosabotaje, donde evitamos desafíos por temor a no estar a la altura. El problema subyacente es lo que la psicóloga Carol Dweck llama la mentalidad fija. Si tienes una mentalidad fija, crees que tus habilidades y tu inteligencia son rasgos permanentes e inmutables. Desde esta perspectiva, un error o un fracaso no es una oportunidad para aprender, sino una amenaza directa a tu identidad. Es una prueba de que no eres lo suficientemente bueno, de que no eres inteligente o de que no sirves para esto. Esta mentalidad te lleva a evitar situaciones donde podrías fallar, a ignorar el feedback negativo que podría ayudarte a mejorar y a sentirte constantemente inadecuado, atrapado en un ciclo de validación externa. Imagina esta escena, una sala de juntas de una de las empresas más grandes del mundo. El líder, la persona que todos admiran y de quien se espera que tenga todas las respuestas, está de pie frente a sus ejecutivos. Se ha tomado una decisión estratégica importante que ha resultado en una pérdida monumental, digamos $200 millones. La tensión en la sala es palpable. La expectativa, basada en años de condicionamiento cultural, es que este líder minimice el error, culpe a factores externos, o quizás incluso a otros miembros del equipo. Se espera una defensa, una justificación, pero lo que sucedió fue radicalmente diferente. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, se puso de pie y con total calma y transparencia simplemente dijo: cometí un error. Nos costó $200 millones. Aprendimos de ello y seguimos adelante. No hubo excusas, no hubo culpas, no hubo intentos de suavizar el golpe. Solo una simple y directa admisión de responsabilidad y un enfoque en el aprendizaje. Esta acción, que en nuestra cultura podría ser vista como una debilidad, en realidad aumentó su autoridad y respeto en la sala. Desafió por completo la creencia de que un líder debe ser infalible. Aquí reside el profundo y liberador paradoja de la mentalidad de crecimiento. Cuando no tienes miedo de estar equivocado, te vuelves irónicamente más propenso a acertar a largo plazo. ¿Por qué? Porque los errores dejan de ser amenazas existenciales y se convierten en lo que realmente son: información. Son puntos de datos que te dicen qué no funciona, qué necesitas ajustar, dónde debes enfocar tu aprendizaje. Las fallas no son el final del camino, son desvíos que te enseñan rutas mejores. Como dice Brené Brown, la vulnerabilidad consciente, la disposición a mostrarte imperfecto y a admitir tus errores, no es debilidad. Es vista como una forma de valentía y autenticidad que genera confianza en los demás. La resolución, la transformación, que te otorga la valentía de estar equivocado, es la fuente de una fuerza que no necesita proteger un ego frágil. La verdadera confianza no proviene de la certeza de que siempre tienes la razón, sino de la certeza inquebrantable de que puedes manejar estar equivocado. Esta seguridad interna te permite procesar información de manera clara, sin el filtro distorsionador de la defensa del ego. Te permite aprender de cada experiencia, buena o mala, a una velocidad asombrosa. Desarrollas una resiliencia que no se basa en evitar caídas, sino en saber que puedes levantarte, aprender y seguir adelante, fortalecido por la experiencia. Esta es una fuerza que no puede ser avalada por la crítica o el fracaso, porque tu valía no depende de tu infalibilidad, sino de tu capacidad de aprender y adaptarte. Pero si la verdadera fuerza reside en esta autenticidad y en la ausencia de la necesidad de estar siempre en lo correcto,
¿Qué significa esto para las formas en que nos presentamos al mundo? Si no necesitamos proyectar una imagen de perfección o de tener todas las respuestas, ¿qué sucede con esa energía que antes dedicábamos a intentar impresionar a los demás? Podría ser que las personas verdaderamente fuertes, aquellas con esa calma interna y esa valentía para ser vulnerables, dejen de esforzarse por causar una buena impresión y que al hacerlo liberen una energía y un magnetismo que atrae a otros de una manera mucho más poderosa y auténtica. El magnetismo silencioso. ¿Por qué las personas verdaderamente fuertes dejan de intentar impresionar y cómo esto libera tu energía? Hemos recorrido un camino fascinante, desmantelando la ilusión de la confianza superficial, descubriendo la fuerza en la vulnerabilidad de no defenderse y anclando nuestra resiliencia en el inquebrantable locus de control interno. Pero si la verdadera fuerza no necesita gritar, si no necesita defenderse, y si reside en una calma interna que no depende de la aprobación externa, ¿cómo se manifiesta esta fuerza en nuestras interacciones cotidianas, especialmente en entornos sociales? Observen a las personas que genuinamente admiran por su aparente seguridad y calma. No me refiero a aquellos que dominan la conversación o que buscan ser el centro de atención a toda costa. Me refiero a esas personas que sin esfuerzo aparente atraen a los demás. No están intentando desesperadamente ser graciosos, inteligentes o interesantes. Simplemente están presentes, escuchan con atención, hablan cuando tienen algo que decir y no parecen preocupados por la impresión que están causando. Hay un magnetismo silencioso en ellos. ¿Por qué? El problema es que la mayoría de nosotros vivimos prisioneros de una persona, esa máscara social que Carl Jung describió. Gastamos una cantidad ingente de energía mental y emocional monitorizando constantemente nuestra propia performance social. ¿Qué pensarán de mí si digo esto? ¿Me veo bien? ¿Estoy actuando de la manera correcta? ¿Les gusto? Esta autovigilancia constante es agotadora. Es como si tuviéramos un segundo cerebro, una teoría de la mente hiperactiva, dedicada exclusivamente a predecir y gestionar las reacciones de los demás hacia nosotros. Esta tensión se agrava al darnos cuenta de que esta necesidad de actuar para ser aceptados o admirados es un remanente evolutivo. Nuestro cerebro está cableado para ser hipersensible a las señales sociales, una habilidad crucial para la supervivencia en entornos tribales, donde la exclusión significaba la muerte. Hoy, en la era de la interconexión constante y la validación instantánea de las redes sociales, esta tendencia se ha magnificado hasta convertirse en un drenaje masivo de recursos cognitivos. Estudios sugieren que nuestro cerebro puede gastar hasta el 40% de su energía en esta anticipación social. Esa energía que podría usarse para la creatividad, la resolución de problemas o simplemente para estar plenamente presente, se desvanece en el intento fútil de controlar la percepción ajena. Esta autovigilancia constante nos hace rígidos, artificiales y en última instancia inauténticos. Estamos tan ocupados gestionando la impresión que causamos que no podemos simplemente ser. El clímax de esta revelación es liberador y a la vez desafiante. Las personas verdaderamente confiadas, aquellas con un locus de control interno bien desarrollado y la valentía de estar equivocadas, han logrado desconectar o al menos atenuar significativamente esta anticipación social excesiva. Su autoestima no deriva de la aprobación externa. No necesitan que les digan que son valiosos, inteligentes o interesantes. Ya lo saben, o al menos no dependen de la opinión ajena para confirmarlo. Al dejar de gastar energía en intentar impresionar, liberan una cantidad asombrosa de recursos cognitivos y emocionales. Esta energía liberada se manifiesta como presencia genuina, como la capacidad de escuchar de verdad, de responder con autenticidad y de estar cómodos en su propia piel. Estudios como los realizados en UCLA sobre la detección de la autenticidad muestran que los seres humanos somos increíblemente buenos para detectar la genuinidad, a menudo en cuestión de segundos. Y la autenticidad, la simple y sin adornos cualidad de ser uno mismo, es infinitamente más atractiva y magnética que cualquier actuación o performance pulida. La resolución, la transformación que surge de dejar de intentar impresionar es paradójicamente poderosa. Cuando dejas de preocuparte por lo que los demás piensan y te permites simplemente ser tú mismo, sin disculpas ni fachadas, liberas una energía que antes estaba atada a la ansiedad social. Esta autenticidad crea un magnetismo real, un tipo de atracción que no se basa en lo que haces para gustar, sino en quién eres. Permite conexiones genuinas porque te relacionas con los demás desde un lugar de verdad, no desde una persona construida. Y aquí está la gran paradoja.
A menudo terminas impresionando mucho más a las personas cuando dejas de intentar hacerlo. Te vuelves memorable, intrigante y digno de confianza precisamente porque no necesitas su validación. Sin embargo, abrazar esta autenticidad tiene un precio. Exige la disposición a aceptar que al ser tú mismo sin filtros, no todos te entenderán o te aceptarán. Y es precisamente en ese punto donde reside una de las pruebas más difíciles de la verdadera fuerza, la valentía de ser mal comprendido. ¿Qué sucede cuando tu autenticidad, tu verdad interna y tu locus de control te llevan por un camino que otros no entienden o incluso critican? ¿Cómo te mantienes inabalable cuando el mundo te juzga por ser quien realmente eres? El precio de tu verdad, la valentía de ser mal comprendido. ¿Y por qué esto te hace inquebrantable? Hemos recorrido un camino profundo, desvelando la ilusión de la confianza superficial, encontrando fuerza en la vulnerabilidad y anclando nuestra resiliencia en el control interno. Hemos descubierto que la verdadera fortaleza no necesita gritar ni defenderse, y que el magnetismo real proviene de la autenticidad, de dejar de intentar impresionar. Pero hay una consecuencia inevitable de abrazar esta autenticidad, de vivir desde tu verdad interna con un locus de control interno. La característica más poderosa de las personas verdaderamente inquebrantables es también la más aterradora, para la mayoría, la disposición, la valentía de ser mal comprendido. El conflicto principal surge porque, por definición, vivir con convicciones propias, forjar tu propio camino, ser lo que Nietzsche llamaba un espíritu libre, inevitablemente te pondrá en desacuerdo con la mayoría. La presión social para conformarse, para encajar, para buscar la aprobación tribal es inmensa. Nuestro cerebro está cableado para desear la aceptación del grupo. La exclusión se sentía como una sentencia de muerte para nuestros ancestros. Cuando tu verdad choca con la narrativa dominante, cuando tus acciones o creencias desafían el status quo o simplemente son diferentes, la reacción común del entorno es la crítica, el juicio, la burla o incluso el rechazo. La tentación de volver atrás, de suavizar tus bordes, de silenciar tu voz interior para recuperar esa sensación de pertenencia es enorme. Y ceder a esa tentación es el precio del autosabotaje, de vivir una vida que no es auténticamente tuya, atrapado por el miedo a no ser aceptado. La tensión de esta lucha interna se manifiesta a lo largo de la historia. Consideren la trágica figura de Ignaz Semmelweis en el siglo XIX. Un médico húngaro que, trabajando en un hospital de maternidad, notó una diferencia aterradora en las tasas de mortalidad por fiebre puerperal entre dos salas. Una sala, atendida por médicos y estudiantes de medicina, tenía tasas altísimas. La otra, atendida por parteras, tasas mucho más bajas. Semmelweis, a través de una observación rigurosa y datos, llegó a una conclusión simple pero revolucionaria para su época. Los médicos que realizaban autopsias y luego atendían partos, sin lavarse las manos, estaban transmitiendo partículas cadavéricas que causaban la enfermedad mortal. Su solución era simple: que los médicos se lavaran las manos con una solución clorada antes de examinar a las pacientes. El resultado: las tasas de mortalidad se desplomaron. Una verdad científica que salvaba vidas. Pero, ¿cómo reaccionó la comunidad médica establecida? Con ridículo, desprecio y ostracismo. La idea de que ellos, respetables médicos, estuvieran transmitiendo enfermedades era una afrenta a su ego y a su estatus. Se negaron a creerle. Se burlaron de él. Lo combatieron ferozmente. Semmelweis, un hombre con la verdad de su lado y la evidencia salvando vidas, terminó en un asilo, muriendo en la oscuridad, mal comprendido y rechazado por la misma profesión, a la que intentaba salvar de su propia ignorancia. Su historia es un crudo recordatorio de las etapas de la verdad que Arthur Schopenhauer describió. Primero es ridiculizada, luego violentamente combatida, y solo en la tercera etapa es aceptada como evidente. La lucha de Semmelweis no fue solo contra una enfermedad, sino contra la rigidez del ego y el miedo a la verdad que desafiaba las creencias existentes. El clímax de esta narrativa nos lleva a una comprensión profunda, una que la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross exploró en su trabajo sobre la aceptación. La verdadera confianza no es la ausencia de miedo, no es la ausencia de duda, no es la ausencia de vulnerabilidad. La confianza real es la capacidad de sentir miedo, duda y vulnerabilidad, y aún así actuar de acuerdo con tus valores y tu verdad. Es una intimidad incómoda pero poderosa con tu propia vulnerabilidad, la valentía de ser completamente humano, con todas tus imperfecciones y la certeza de que serás mal comprendido en el camino. La búsqueda incesante de una confianza que,
Se manifiesta como invencibilidad o infalibilidad, es una trampa que nos aleja de la autoaceptación radical. Es un intento de ser algo que no somos, de negar nuestra propia humanidad. La resolución, la transformación final, es dejar de intentar ser confiado en el sentido superficial de ser invencible o de tener todas las respuestas. La verdadera fuerza reside en la aceptación radical de ser humano, con todas tus dudas, tus miedos, tus errores pasados y la certeza de que cometerás más. Cuando dejas de luchar contra tu propia vulnerabilidad y la abrazas como parte intrínseca de tu ser, te vuelves inquebrantable. Te liberas de la necesidad de la aprobación externa, porque tu valía no depende de ella. Te permites ser real y al ser real, permites que otros también lo sean a tu alrededor. Inspiras autenticidad y descubres que ser humano, con todas sus complejidades y contradicciones, ya es especial, ya es suficiente. La confianza que has estado buscando desesperadamente fuera, en la validación ajena o en la ilusión de la invencibilidad, siempre estuvo dentro, esperando ser reconocida en la aceptación radical de quien ya eres. Pero si la verdadera fuerza reside en esta aceptación radical, en la valentía de ser mal comprendido y en la renuncia a la invencibilidad, ¿cómo se traduce esta comprensión profunda en acción en el mundo real? Si ya no buscas impresionar, si ya no temes ser mal comprendido, si tu valía no depende de los demás, ¿qué te impulsa ahora? ¿Qué tipo de impacto puedes tener cuando tu motivación proviene de un lugar de autenticidad inquebrantable, libre, de la necesidad de probar nada a nadie? Hemos llegado al final de este viaje. Un viaje que comenzó cuestionando la ruidosa armadura de la confianza superficial y nos llevó a explorar las profundidades de la verdadera fuerza interior. Hemos desmantelado la necesidad de defendernos, descubriendo un poder inesperado en la calma y la curiosidad. Hemos anclado nuestra resiliencia en el inquebrantable locus de control interno, entendiendo que nuestra verdadera influencia reside en nuestra respuesta, no en los eventos externos. Hemos abrazado la valentía de estar equivocados, redefiniendo el error no como una amenaza, sino como el camino más rápido hacia el crecimiento y el aprendizaje. Hemos liberado una energía inmensa al dejar de intentar impresionar, descubriendo que la autenticidad es el magnetismo más poderoso. Y finalmente, hemos confrontado el precio de nuestra verdad, encontrando una fortaleza inquebrantable en la disposición a ser mal comprendidos. Si hay una idea central que encapsula todo lo que hemos explorado, es esta: la confianza que buscas, esa seguridad inquebrantable que te permite navegar los desafíos de la vida con gracia y propósito, no es algo que se construye hacia afuera, capa por capa, buscando la aprobación o evitando el juicio. Es algo que se descubre hacia adentro, desmantelando las barreras que tú mismo has construido. Es la comprensión profunda de que tu valía no está en juego en cada interacción, en cada crítica, en cada fracaso. Tu valía es inherente. La verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, duda o vulnerabilidad. Es la capacidad de sentirlos, de reconocerlos y aún así de elegir tu respuesta. Es la valentía de ser auténticamente tú mismo, incluso cuando eso significa ir contra la corriente o ser malentendido. Es la paz que proviene de saber que no necesitas la validación de nadie más para ser suficiente. Ya lo eres. Cuando dejas de luchar por controlar lo incontrolable, cuando dejas de preocuparte desesperadamente por lo que otros piensan, cuando te permites ser imperfecto y aprender de tus errores, liberas una energía vital que antes estaba atada a la ansiedad y la performance. Esa energía se convierte en presencia, en propósito, en la capacidad de conectar genuinamente contigo mismo y con los demás. Esta no es una meta a la que llegas y te quedas para siempre. Es una práctica constante, un compromiso diario con la autoaceptación radical y la valentía de vivir desde tu verdad. Es el despertar de ese dragón interior, no un ser que escupe fuego para intimidar, sino uno que posee una sabiduría ancestral, una calma inquebrantable y la capacidad de forjar su propio camino con integridad. Así que te invito a reflexionar. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía? ¿En intentar controlar el mundo exterior y la percepción ajena o en cultivar esa fortaleza silenciosa e inquebrantable dentro de ti? La elección es tuya. Y en esa elección reside el poder de transformar no solo cómo te sientes contigo mismo, sino cómo interactúas con el mundo entero. Pero ¿cómo se traduce esta comprensión profunda en acciones concretas? ¿Cómo puedes empezar a practicar esta autoaceptación radical y esta valentía de ser mal comprendido en tu día a día? Existe un primer paso tangible, una práctica simple que puede iniciar este despertar del dragón interior y comenzar a liberar esa energía que antes estaba atada a la inseguridad.